que hablaba de nuestro Señor Jesucristo y él se sentía indigno. Por eso dice aquí en Mateo 11 que alguien atrás de él venía que era más poderoso que él y él se sentía indigno aún de amarrar la sandalia de sus pies. Él no se sentía digno de ello, pero en esta tarde él predicaba la palabra de Dios en aquellos entonces y él hablaba de un hombre llamado, él lo conocía, pues yo creo que eran parientes, eran primos, parece ser que eran primos hermanos. Si escudriñas la escritura tú vas a encontrar que eran parientes, pero hablando carnalmente, hablando humanamente, pero Jesús era hijo de Dios. También Juan, pero en otra manera. Si escudriñas vas a entender lo que te quiero dar a entender. Y dice la escritura que Juan estaba en el río. Jesús se le acerca y quiere ser bautizado y Juan se oponía. Porque él conocía quién era Jesús. Él conocía, en el 16 podemos ver, dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermanos, cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercarse, él se sentía pequeñito. Y en el versículo 12 nos dice que en su mano dice que tiene su aventador. Su aventador, si nos ponemos a entender qué es eso, yo me preguntaba, ¿qué es un aventador? ¿A qué se refiere cuando él habla de eso? Los que han estado en una hacienda, los que han estado en un corral de vacas, los que han estado en un rancho, han de conocer lo que es un tenedor para recoger la paja. Ese le llamo yo un trinchi, un tenedor. Y dice que está en su mano. Y dice que él va a levantar aquel grano, en su pueblo, el pueblo que él tiene. Dice que va a levantar la paja y la va a aventar hacia arriba. Y va a separar el trigo de la paja. Yo no sé cómo te consideras en esta tarde, pero yo te quiero aconsejar y te quiero decir en esta tarde que pensemos una vez más que lo que somos. ¿Somos trigo o somos paja? Es necesario que seamos trigo, hermanos. Es necesario que el Señor nos encuentre siendo trigo y nos ponga en ese alfolí. Es algo hermoso que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice el verso 17, y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El mismo Dios eterno, estando en los cielos. Y a veces uno, como hay gente que dice, pues ¿cómo está diciendo que Jesús es Dios y de allá se oye una voz? Ese es el misterio. Ese es el misterio que tiene Dios, que Él hablaba de Jesús cuando era bautizado, de que Él era su Hijo. Y nosotros, los que fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, somos llamados hijos de Él, porque hemos aceptado su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Es algo hermoso que necesitamos escudriñar y ver cómo es eso. Para eso, si tú estás cerca de este lugar de la Iglesia Misión de Amor, yo te invito que hables al hermano Faustino, al pastor de esta iglesia, o ya sea su esposa, y pidas un estudio bíblico.
pides un estudio bíblico para que se te pueda explicar más acerca de lo que es Jesús en estos días. En estos tiempos, son tiempos difíciles que sabemos que en todo el mundo está pasando una epidemia y no sabemos si mañana vamos a estar. Estaba escuchando de un hombre que canta música country cristiana, que el día 28 le detectaron el virus y hoy no amaneció. ¿Qué puede decir de nosotros? Yo te invito a que busques el reino de los cielos, porque quizás mañana no estará en ti. Yo te pido que busques esto para que tú puedas entrar a una vida eterna. Juan dice, San Juan capítulo 3 versículo 5, un hombre entendido, un hombre llamado Nicodemo, se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No te puedo leer toda la escritura, pero si tienes una pluma, búscala en San Juan capítulo 3 versículo 5 y ahí vas a leer todo lo que tú quieres leer. Ahí el Señor le dice a aquel hombre, un hombre fariseo, un hombre entendido, un hombre que sabía al derecho y al revés la palabra de Dios, pero había un misterio, había algo que se había profetizado, que el Mesías venía, y aquel hombre tenía vendados sus ojos y no se dio cuenta que era Jesús el que estaba ahí con él. De cierta manera dice, sabemos que tú eres venido de Dios, pero como que todavía no lo captaba, y dice la escritura que él fue de noche a ver a Jesús. ¿Por qué fue de noche a ver a Jesús? Porque tuvo temor de los compañeros de él. Él pertenecía al Sanedrín, él pertenecía a un grupo religioso que enseñaba al pueblo de Israel y no quería ser sacado de la sinagoga. Y la escritura habla de que el Señor le dijo que él tenía que nacer de nuevo. Él tenía que volver a nacer de nuevo del Espíritu y del agua. Este hombre, ya siendo maestro viejo, preguntó, pues ¿cómo puede ser eso? Yo siendo viejo me podré meter otra vez al vientre de mi madre y puedo nacer. El Señor se sorprende, le dice, siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Entonces, con eso te digo y te doy a entender que muchos de nosotros estamos caminando y pensamos que estamos bien. Hacemos bien a todas las personas, no le hacemos mal a nadie. Pensamos que hacemos buenas obras, pero la escritura dice que por obras nadie va a ser salvo. Necesitamos venir al camino de Dios. Necesitamos congregarnos en un lugar. Necesitamos buscar la cobertura de Jesucristo. Necesitamos buscar y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para ser salvos. Y este hombre era un hombre entendido, pero no podía entender este pasaje bíblico. Y la escritura enseña que el Señor le explica, y sin duda no encuentro lugar donde él se haya bautizado, pero yo sin duda creo que él fue uno de los que se bautizó a escondidas, aunque la escritura dice que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, él fue uno de ellos que acompañó a José a Arimatea a pedirlo para bajarlo de la cruz del Calvario y llevarlo a sepultar. Era uno de los siervos de Dios escondiditas. Eso es lo que entendemos de ese hombre. Pero él compró o él aceptó
aceptó a Cristo. Quizás tú no lo has aceptado. Quizás tú has oído de que nuestro Señor Jesús es el Salvador. Quizás tú has entendido que necesitas hacer algo, ser bautizado, pero muchos de los que están allá afuera escuchándome han sido bautizados cuando estaban niños, cuando ellos no entendían y el compadre hizo fiesta, hizo party y se gozaron ellos, pero tú cuando estabas niño no entendías. Pero hoy que estás grande, en una edad donde tú puedes aceptar que tú eres un pecador y que te puedes arrepentir de todo esto, aunque muchos decimos, yo no necesito ser bautizado para ser salvo, pues yo te digo que este pensaba lo mismo. Era un hombre que fue llamado por Dios a un hombre llamado Abraham y era descendiente de ellos, pero era necesario de que aceptara a nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito que tú pongas atención y escudriñes tu escritura. Marcos capítulo 16 te dice a ti y a mí también me dice que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Tú qué piensas de lo que dice la Escritura? Si tú conoces que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y es escrita por Dios, tienes que temer a estas palabras. Tienes que escudriñarlas, tienes que ponerle atención. Así es que si tú crees, tienes que ser bautizado para ser salvo. Pero si tú crees a tu manera y piensas que no es necesario simplemente levantar la mano y serás salvo, estás equivocado. Necesitas acercarte a alguien que te explique. La Escritura nos habla de un hombre llamado etíope. Y este hombre, dice la Escritura, que él descendía de Jerusalén. Él fue al templo a escuchar quizás el sermón. Él fue a alabar a Dios. Él fue a glorificar. Quizás viajó muchos meses para llegar a Jerusalén. Y aquel hombre escuchó el sermón y al retornarse a su pueblo, dice la Escritura que él iba escudriñando, iba leyendo Isaías capítulo 53. Y si tú apuntas ese capítulo, tú lo puedes leer en tu casita y ponerle más atención. Pero este hombre no entendía lo que se refería a ese pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico acababa de acontecer en Jerusalén. Tenía quizás meses que había acontecido la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Moisés también habla en el Nuevo Testamento, donde dice que nuestro Señor Jesucristo era necesario ser levantado en una asta, ser levantado en un lugar para que todo aquel que lo viere fuera salvo. Y en este tiempo estaba pasando esta palabra y aquel hombre etíope no lo entendía. Estaba escudriñando Isaías capítulo 53 y no lo comprendía, pero el que todo lo ve le mandó a un hombre llamado Felipe y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Quizás tú has leído mucho la Biblia, quizás tú te has pasado muchos los pasajes bíblicos, pero no ha habido revelación en tu vida. Has venido y has sido bautizado. Hay muchos bautismos en este tiempo. Hasta por el hombre se bautizan. Pero en el tiempo de Jesús nada más existía un bautismo, y es el que lo hizo él. Y era en agua de arrepentimiento llevado a cabo por Juan el Bautista. Pero una vez que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó y estuvo en la tierra por 40 días, predicándole a sus discípulos y enseñándolos y instruyéndolos y levantado al reino de los cielos, Él les dio un mandamiento a sus 12 discípulos y a los seguidores de Él. Y dice que ellos, estando
reunidos quizás en una azotea arriba o en un lugar, ellos clamaban y estaban juntos y unánimes en un mismo sentir. Y dice que vino un soplo de un aire, dice, y sopló sobre aquel lugar, y asentándose como llamas de fuego sobre ellos, los llenó con esa cobertura del Espíritu Santo. Y la Escritura dice que había de muchas naciones alrededor y todos eran judíos. Y dice que escucharon a aquellos hombres, y eran como 120 que estaban en ese lugar, y hablaban grandes cosas de nuestro Dios. Entonces dice que unos decían que estaban borrachos, otros decían que estaban loquitos, pero dice la Escritura que Pedro se levantó lleno del poder del Espíritu Santo y les recomendó qué es lo que tenían que hacer ellos. Aleluya. Y ellos le decían que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Es las únicas dos partes bíblicas que podemos encontrar, dos bautismos que viene siendo el mismo servicio, pero el tiempo lo fue cambiando hasta que el Señor mismo le dio las llaves a aquel varón que le dijo que él lo que atara en la tierra iba a ser atado en el cielo, que lo que desatara en el cielo iba a ser desatado aquí en la tierra. Y él, lleno del Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2:38, nos indica qué es lo que debemos de hacer. Y dice allí mismo en 2:38, dice: Pedro les dijo: arrepentidos. Necesitamos arrepentirnos, hermanos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De nuestro mal camino, de la manera de cómo vivimos. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Eso significa arrepentimiento. Y dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Muchos hijos de hermanos dicen: yo no me voy a bautizar, mi mamá, mi papá ya están bautizados. Pero la Escritura dice que el alma del hijo es mía, el alma del padre es mía, alma que pecare, esa morirá. El bautismo es individual, tiene que ser aceptado por la persona y se tiene que convertir. Cristo dice: en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La Escritura nos habla también ahí en mismo Hechos, capítulo 19, versículo 3. Dice: entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Si tú escudriñas esta Escritura, vas a encontrar que nada más había un bautismo antes. Y el bautismo era de donde te empecé a hablar primero. De ahí donde se encuentra Mateos capítulo 3. Desde el principio habla de aquel hombre que él bautizaba en agua de arrepentimiento. Fue el único bautismo que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a cabo. A la edad de niño fue presentado, y fue presentado ante un sacerdote. Y dice la Escritura que él fue presentado, y había una mujer que vivía muchos años en ese lugar y profetizaban y hablaban grandes cosas de aquella criatura. Pero él nunca fue bautizado cuando era criatura. Él llegó a su edad aproximadamente de 30 años, se acercó a aquel río, se acercó a aquel hombre profeta, a aquel hombre Juan el Bautista, y fue bautizado en agua de arrepentimiento. ¿Por qué no se bautizó en el nombre de Jesucristo? Porque él era Jesús. Él era el Salvador del mundo. Él tenía que entregarse a sí mismo, tenía que dar el cuerpo a aquel cordero para que la sangre de él nos limpiara de todo pecado. Aleluya, gloria y a Dios. todavía no había sido llevado, pero él había enseñado 12 discípulos y los había instruido y le había dicho qué es lo que tenían que hacer para que toda la nación y todo el mundo fuera salvo. Y a ellos se les entregó el mandamiento, y por eso aquí en Hechos 2:38 el Señor en los 40 días les dijo: no salís de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo.
También Él dijo, no los dejo solos, sino les mando el Consolador, y el Consolador era el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era Él mismo, nuestro Dios mismo, asentándose en nuestros corazones. Y Él los estaba instruyendo y enseñando para que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y hoy es el tiempo de que nosotros aceptemos ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él en muerte por el bautismo, para que como el Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si se fija, el bautismo que a nosotros hoy en día nos corresponde buscar, la salvación es gratuita. Muchos dicen, ¿cómo va a ser gratuita? Si ahí en la iglesia te hacen pagar los diezmos, si ahí en la iglesia te hacen pedir ofrenda, si ahí en la iglesia tienes que trabajar. Claro, todo en esta vida se tiene que luchar para llegar al reino de los cielos. El mismo Dios, el mismo Jesús estuvo en tierra, estuvo haciendo su trabajo, estuvo predicando, pagó su tributo, pagó todo lo que era necesario y aún pagó su vida por ti y por mí. Aleluya. Es necesario, es cosa del transcurso de la vida, es algo que tenemos que hacer para demostrarle a Dios que estamos con Él. Son cosas que necesitan, son necesarias. Y una vez que uno llega al caminar de Dios, se convierte, se arrepiente y llega a las aguas bautismales. Las aguas bautismales son para llega el hombre viejo ante esa pila. El hombre viejo es aquel que vivió en sus propias concupiscencias. Aquel hombre que quizás no estaba dirigido por el Espíritu Santo. Aquel hombre que no estaba lleno de esa cobertura llega a esa pila y dice que entra, y cuando una vez que entra a esas aguas, y esas aguas es como si fuera la sangre de Cristo. Entras a ese lugar y aquel varón te dice que vas a ser bautizado en el mandamiento de Mateo 2:38, en el mandamiento de Mateo de 28:19 y en el cumplimiento de Hechos 2:38. Disculpen. Y cuando tú entras y eres bautizado en el nombre de Jesucristo, automáticamente es la muerte del hombre viejo. Ahí viene siendo la sepultura de aquel hombre viejo. Llega y te bautiza y caes sobre el agua. Y dice la Escritura, o sea, te meten todo, te cubren en el agua todo. Viene algo muy hermoso, hermanos. Aleluya. Yo puedo decirte lo que he experimentado en mi vida. Allá en 1990, en julio 29, yo llegué a una iglesita y yo pedí el bautismo. El pastor no me quería bautizar porque no me conocía. Yo nací en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Era hijo de un tiempo un pastor, luego fue un ministro, ayudando a un pastor. Pero eso no me valió porque el pastor no me conocía. Muchos hoy en día bautizan a cualquier persona y viven su vida diferente. Pero cuando yo llegué a las manos de aquel hombre, aquel llamado hermano, un pastor, llegué y le dije: varón, necesito que sea bautizado. Y dice: ¿cómo te puedo bautizar si yo no te conozco? Y yo le dije: pues yo presenté mis credenciales. Soy hijo de pastor. Soy hijo de un hermano ya viejo en el caminar de Dios.
Mi madre también se bautizó de joven. Y me dijo el pastor, eso no quiere decir nada. Tú tienes que congregarte en una iglesia. Tienes que dar testimonio de ti mismo, pero yo observándote para ser bautizado. Y en ese tiempo estaba una mujer que hoy en día es mi suegra, y ella dio el testimonio de mí. Gloria a Dios. Y aquel varón le creyó a la que es mi suegra ahorita, y yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ese bautismo no estaba previsto, y yo entré en las aguas bautismales. Yo te puedo decir en el experimento que yo experimenté. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a esas aguas bautismales estaban bien frías. Cuando entré a ese lugar fui bautizado, y cuando el hermano me sumergió en el agua, yo sentí que algo pesado de mí salió y quedó sepultado. La escritura dice que Él borrará todos nuestros pecados. Él les sepultará en lo profundo del mar y nunca se acordará de ellos. Es necesario ser bautizados. Es necesario de que este viejo hombre sea sepultado como Jesucristo allá en la tumba, para que aquel día que el Señor venga y la trompeta suene, nosotros seamos resucitados igual juntamente con Él. Y los que estemos en vida seamos transformados. Pero si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, si tú no quieres ir con Él, entonces dice la Escritura que ya has sido condenado. Pero si tú crees, es posible porque tienes vida. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que juntamente con Él seamos sepultados en las aguas bautismales y nos conviertamos de nuestros malos caminos y hagamos una vida nueva. En Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Yo te he explicado qué es necesario hacer para ser bautizado. Se necesitan dos requisitos nada más: arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Gloria. Aceptar a Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, es necesario buscar un lugar donde congregarte, donde te puedan instruir, porque aquel etíope se congregaba pero no entendía la escritura. Hubo una necesidad de que el Señor mandara a su discípulo a explicarle. Es necesario de cuando tú creas y vengas a un lugar y aceptes, es necesario de que tú te congregues en una congregación para que seas instruido, seas enseñado. Donde quiera que tú te encuentres, tienes que buscar un lugar donde congregarte y donde buscar de Dios. Efesios nos dice en 4:5, dice: un Señor, una fe y un bautismo. Aleluya. El bautismo es para arrepentimiento de pecados. Un niño no tiene pecados. La Escritura dice: dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y dice que el que no fuera como uno de ellos no podrá entrar al reino de los cielos. Quizás a ti se te fue instruido y enseñado en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que hay un Señor en los cielos, pero te falta el bautismo. Por eso dice aquí en Hechos 22:16: ¿por qué te detienes? ¿Qué esperas? La muerte, cuando llega, no avisa. Llega y se lleva a grandes, a chicos, a ricos y a pobres. Y una vez que cruces esa línea, ya no puedes hacer nada. Es necesario buscarlo mientras tengas la oportunidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesús
en Cristo. Yo te digo una cosa. Quizás tú estás pensando, es que yo soy un vil pecador. Quizás tú pienses y digas, es que yo no merezco el perdón de Dios. ¿Quién lo merece? No hay a uno que sea merecedor de ello. Pero por eso estamos viviendo por gracia. Porque la misericordia de Dios, por eso se llama misericordia. Él ha tenido misericordia de ti y de mí. Él se ha prestado para llamarte en estos tiempos y llevarte con Él. El lago de fuego no se hizo para ti, se hizo para el Satanás y sus seguidores. Es necesario, por eso dice la Escritura, un Señor, una fe y un bautismo. Hermano, yo te invito donde tú quieras que estés, ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que Dios te revele, Dios te bendiga, Dios ponga a alguien, a veces sin querer, te puedes topar a alguien y te puede hablar de nuestro Señor Jesucristo. Busca una iglesia del nombre de Jesús. Busca una iglesia donde te puedas congregar. El Señor anda buscando gente que esté dispuesta. Hay mucha gente allá afuera que Dios necesita para hacer este trabajo. Él busca vasos dispuestos. Y sin duda, allá entre los hermanos que nos están viendo, hay hijos, hay hijas que pueden ser llenos de este amor para que prediquen la palabra de Dios. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos y me acompañes a orar. Bendito Padre Celestial, estoy delante de ti, Señor Jesucristo, pidiéndote, rogándote, Señor Jesús,